Como esa otra mentira que a veces decimos los pastores cuando los jóvenes vienen, pastores, que ya tengo 16 años y no tengo novia. Y el pastor dice, no te preocupes, ya Dios tiene una persona para ti, solo espérate. Eso es una mentira. Dios no tiene una persona escogida, Dios no tiene una agencia casamentera. No. Dios no nos va a escoger una persona, no hay que estar orando, Señor, ¿dónde está la persona que tiene? Y Dios dice, búscala, porque yo no tengo ni una. No es correcto eso, ¿no? Bueno, ese es para otro tema, pero en Alemania se dividió la iglesia y estaba la iglesia alemana que decía, Romanos 13 nos dice, la lectura literal, que debemos respetar a nuestras autoridades porque por Dios han sido puestas. Por lo tanto, si Hitler es la autoridad, hay que respetar, hay que apoyarla y somos cristianos alemanes. Y del otro lado estaba la iglesia confesante, que decía, basándose en Romanos 13, también, pero con otra lectura. Romanos 13 dice que la autoridad por Dios ha sido puesta, pero no está hablando que Él elige a los que van a gobernar. Tomando un poco las categorías de Calvino, en los órdenes de la creación estaba el principio de autoridad en todo grupo humano. Quiere decir que la categoría autoridad es parte de toda sociedad humana, porque está en el diseño de la creación. Desde esa perspectiva es que la autoridad por Dios ha sido establecida. Pero Romanos 13 dice que las autoridades en plural han sido puestas para buscar el bien. Y si esa autoridad no busca el bien, hay que oponerse a ella. Por eso es que Dietrich Bonhoeffer, participante de la iglesia confesante, participó en un complot para asesinar a Hitler, el gran teólogo, ¿verdad? Por eso fue apresado y por eso murió. Después lo mataron. Fíjense cómo leyendo un mismo pasaje de la Escritura salieron dos teologías sobre la autoridad y el poder. Bonhoeffer se basó en este principio de la Reforma. La famosa declaración de Barmen, que es parte de nuestra herencia teológica también, fue la declaración que la iglesia confesante en Alemania sacó para oponerse a Hitler. Y ahí dice, la única lealtad que el cristiano tiene, la única lealtad absoluta, es a Jesucristo, porque la supremacía de Jesucristo. Por eso es que no hay nadie que deba exigirnos lealtad absoluta excepto Cristo. Hay otras lealtades que son relativas. La única lealtad absoluta como cristianos es a Jesucristo. La religión de gracia y de fe, otro principio básico de la Reforma protestante, ¿verdad? Otra vez, una crítica a la práctica pastoral católica, ¿no? Que se había desviado hacia todo este asunto de la venta de las indulgencias, porque necesitaban dinero para construir las famosas catedrales allá en el Vaticano y todo eso, y que se estaba vendiendo al mejor postor, ¿no? La salvación. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Fundamental, ese principio básico de la Reforma protestante, ¿no? La autoridad de la Biblia, no la palabra del pontífice, no la tradición, sino la Biblia como autoridad. La tradición es importante en el quehacer teológico. Para documentarnos, cuando hablamos de tradición hay que hacer referencia a que no estamos hablando de tradiciones eclesiásticas, estamos hablando de, y Wesley, ustedes han estudiado en su curso de hermenéutica seguramente,
la metodología que usamos los wesleyanos, se supone, llamada el cuadrilátero wesleyano, ¿verdad? Que Wesley nunca conoció ese término, pero lo usamos. Fue un término acuñado recién en la era moderna. Y uno de los elementos del cuadrilátero wesleyano es precisamente la tradición. Pero con tradición no hablamos de prácticas eclesiásticas, hablamos de cómo la iglesia, el pueblo de Dios, ha entendido la palabra en ciertas circunstancias históricas y ha ido gestando una forma de interpretar. Eso es parte de la tradición de la iglesia. A esa tradición se refiere Wesley, ¿no? Lo que siempre tenemos que recalcar es la autoridad de la Biblia. Por eso es que el término cuadrilátero wesleyano está siendo cuestionado como categoría. Es decir, lo cuadrilátero habla de 4 lados que tienen aparentemente el mismo valor, pero no es así. Wesley mismo no aceptaría el cuadrilátero wesleyano si lo planteamos de esa manera. Cuadrilátero habla de 4 elementos, no de 4 lados. Y hay que ver cómo esos elementos se conjugan, esos 4 elementos, ¿no? Si hay algún momento, tal vez en la tarde puedo hacer una explicación más amplia sobre esto del cuadrilátero. Pero hay un libro incluso, lastimosamente solo está en inglés, titulado precisamente así, Cuadrilátero wesleyano, ¿verdad? Donde se discute, varios teólogos discuten todo este asunto de la trayectoria de esta metodología hermenéutica. El sacerdocio universal de los creyentes. Ojo, que es lo que hemos venido diciendo hasta aquí cuando hablamos del discipulado. Discipulamos para que los creyentes ejerzan su sacerdocio, ejerzan su ministerio, ¿verdad? Y muchas veces en la práctica pastoral, somos más católicos que los católicos. Porque hemos convertido a nuestras congregaciones en espectadoras y no en actoras del ministerio. Y el apóstol Pablo habla de que nuestra tarea es equipar a los santos para la obra del ministerio. Yo suelo decir en las iglesias que he ministrado y ministro, hablando de los dones y ministerios, yo les digo, Dios nos dice la palabra, ha dado dones a todos. Todos tienen dones espirituales. No hay ningún creyente que no tenga dones espirituales. Pero esos dones espirituales tienen que expresarse en ministerios, porque todos son ministros. Entonces, si la palabra de Dios dice que todos son ministros y que por lo tanto todos tienen un ministerio, el que no está ejerciendo un ministerio es un misterio. Y yo no he sido llamado a pastorear misteriosos, sino discípulos. Por lo tanto, mi tarea como pastor es equiparles para la obra del ministerio. Por eso es que tenemos, como parte de nuestra filosofía de ministerio pastoral, el programa que llamamos Instituto de Discipulado Cristiano, donde orientamos a la persona desde que hace su decisión de fe hasta que se le ubica en un ministerio de la iglesia, porque esa es nuestra tarea como iglesia, ¿no? No solamente prepararle hasta el bautismo, sino hasta que se ubica en uno de los ministerios de la iglesia, de los muchos que tienen que ver en la iglesia, ¿no? Esa es mi tarea como pastor, ayudar al creyente a ubicarse en el cuerpo de Cristo y ejercer su ministerio. ¿Por qué? Porque es un principio fundamental de la Reforma que recuperó del Nuevo Testamento. Por eso es que es un desafío revalorar, recuperar nuestra herencia protestante, ¿no? Y la enseñanza sobre la comunidad cristiana, la iglesia, el pueblo de Dios, el laos, ¿verdad? Fue un tamaño error que cuando la iglesia asumió como lenguaje oficial el latín, la equivalencia que se hizo de laos griego, el pueblo,
asamblea, se tradujo al latín por los legos. Y el lego en latín significa pueblo inculto. Y ahí se hizo la división entre legos o laicos y clérigos. Los que tenían el conocimiento eran los clérigos. Los legos eran los que no sabían nada. Pero fue una equivalencia trágica. Porque de acuerdo al Nuevo Testamento, los clérigos en lenguaje de la Edad Media, los ministros, los pastores en lenguaje del Nuevo Testamento, también son miembros de Laos, porque Laos es toda la comunidad, todo el pueblo de Dios. Quiere decir que el ministro, nosotros, los que somos pastores, también somos Laos, también somos laicos en términos del lenguaje de la Edad Media, ¿no? Desde esa perspectiva, la Reforma Protestante recuperó la perspectiva neotestamentaria de que todos somos siervos de Dios, porque todos somos ministros. Entonces, al plantearnos nuestro quehacer teológico, un primer desafío es recuperar nuestra herencia protestante. Como iglesia, lo hemos declarado toda la vida. Digo, ahí está en el manual. Pero no le hemos puesto la importancia de vida. Como iglesia local, necesitamos recuperar esta herencia porque nos va a ayudar. Ayer estaba en una larga charla con unos hermanos de Jalapa, creo que era, ¿no? Después de la cena, ¿dónde? Distrito Golfo, sí. Ajá. Sobre el problema de la identidad de la iglesia, un tema apasionante, ¿no? Que tuvimos que terminar porque algunos tenían que trabajar en grupo, ¿verdad? Y les decía que realmente, si hay un rasgo de la crisis por la que estamos viviendo como Iglesia Nazareno, es precisamente de la crisis de identidad, que se manifiesta en una crisis organizacional y una crisis en el lenguaje teológico que usamos. Y si vamos realmente a trabajar una identidad renovada, saludable, tenemos que nutrir nuestras raíces. Y una raíz importante nos viene de la herencia protestante, ¿verdad? Porque nos ayuda a renovar, resignificar muchos de los términos que usamos, pero que están vacíos de contenido. Son términos que ya no comunican nada, ¿no? Y creo que es importante, al recuperar una identidad que la necesitamos realmente, lo hagamos nutriendo esta raíz de nuestra herencia protestante. Entonces, este es un primer desafío. Segundo desafío, el desafío de los cambios culturales. Vivimos en un periodo transicional de cambio de época. No es solo un cambio cronológico, no era solo pasar del año 2000, el famoso, todo el barullo que se armó con esto del año 2000, ¿verdad? Y algunos apocalípticos incluso hablaban ya del fin del mundo y todo eso, ¿no? No es solo un cambio cronológico el que estamos viviendo, es un cambio cultural. Asistimos a la declinación irreversible del proyecto cultural conocido como la modernidad, y asistimos también a la consolidación, por otro lado, de un proyecto cultural todavía difuso y ambiguo denominado la posmodernidad. Todos hablan de la posmodernidad, pero no hay una definición específica de qué es la posmodernidad. Esto por sí mismo
configura un ambiente complejo y resbaladizo que no permite identificar el rumbo a seguir en varios aspectos. Muchas de nuestras categorías teológicas han sido forjadas en el contexto de la modernidad. Y son categorías teológicas que no comunican nada dentro de este nuevo contexto. Y ustedes saben que una misma palabra en un diferente contexto puede tener significado totalmente diferente, ¿no? Y es por eso que uno debe tener cuidado cuando está hablando en otra, aunque habla del mismo idioma, porque puede meter las patas, ¿verdad? En errores no intencionales, pero sí por no ser sensible a las diferencias de significación de ciertos términos, ¿no? Entonces, estamos viviendo un tiempo de transición. ¿Por qué? Porque ni la modernidad ha muerto, ni la posmodernidad está en todo su apogeo. Entonces es un tiempo de transición, por eso es que es difícil. Estamos andando en dos terrenos, ¿verdad? Desde esa perspectiva vamos a trabajar un poco más específicamente esto. De acuerdo al sociólogo Rafael Roncagliolo, el modelo cultural que está declinando la modernidad ha descansado sobre tres núcleos principales de significación. Y es importante que entendamos esto de manera, esta es una aproximación, hay varios análisis que se han hecho, pero lo que quiero es que cuando hablamos de crisis de la modernidad sepamos de qué estamos hablando, ¿no? Para este sociólogo, la modernidad hay que entenderla a la luz de tres núcleos de significación. Primero, el núcleo de significación cultural, cognitiva y ética, y un núcleo de significación económico y social, y finalmente un núcleo de significación política. ¿Qué significa esto? ¿Verdad? Son tres núcleos importantes que configuran este paradigma cultural llamado la modernidad, que ha estado vigente por muchos siglos, principalmente en el mundo occidental, la cultura occidental. El núcleo de significación cultural, cognitiva y ética se evidencia en el surgimiento y consolidación hegemónica de las propuestas del racionalismo. La modernidad fue o es el modelo cultural que privilegió la razón. También así que se llegó a hablar de la diosa razón, ¿verdad? El racionalismo, el iluminismo, o la ilustración, como lo llamamos, ¿verdad? La certeza del progreso, el desarrollo de las ciencias y de las grandes narrativas, como el evolucionismo de Darwin, el positivismo de Comte y todas las otras líneas llamadas las grandes narrativas, es decir, los grandes desafíos que se construyeron a partir de esta nueva moda, vamos a llamar así, de la racionalidad. Desde otros análisis se habla de la modernidad como teniendo como eje fundamental la llamada racionalidad instrumental, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que a partir de la modernidad todo lo que no era racional terminaba no siendo científico, y todo lo que no era posible de ser analizado por la ciencia no era real, y todo lo que no es real no vale la pena dedicarse a eso, ¿no? De ahí la famosa frase que yo escuchaba en la universidad cuando estaba, me decían: a ver, demuéstrame científicamente que Dios existe y si me convences voy a tu iglesia. Esa es una tontera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ciencia se convirtió en el juez para definir lo que era real y lo que no era. Pero digo que era una tontera, ¿por qué? Porque el conocimiento científico no es el único conocimiento que existe. Conocimiento científico es uno de los tipos de conocimiento, pero no es el único.
porque el conocimiento científico descansa en un proceso que se sigue, ¿verdad? Tomado de la investigación en las ciencias naturales, ¿no? Pasa por la fase del planteamiento de hipótesis, luego de la comprobación de esas hipótesis por vía de la experimentación. A partir de eso se pueden construir ciertas leyes que van a explicar ciertos fenómenos. Pero esa no es la única forma que el ser humano tiene de conocer. Está el conocimiento matemático, por ejemplo. 2 más 2 es 4, donde quiera que sea. Una vez que usted se aprende la tabla de sumar, de restar, de multiplicar y dividir, que tanto nos dio sufrir desde la época de primaria, ¿verdad? Usted ya conoce algo. Pero además está el conocimiento personal. El conocimiento personal no requiere de la ciencia para producirse. No necesito llevarlo a usted a un laboratorio para conocerlo. Yo necesito relacionarme con usted más para conocerlo. Por eso que cuando alguien dice, demuéstrame científicamente que Dios existe para creer, está mezclando papas con zanahorias. Porque Dios no es una cosa, Dios es una persona. Y el conocimiento de Dios es un conocimiento que se da vía la relación. Entonces es totalmente diferente, es otro campo, ¿no? Pero mucha de nuestra apologética desarrollada en el contexto de la cultura de la modernidad fue una apologética para tratar de responder a la racionalidad de la modernidad. Por eso es que en los cursos de teología sistemática había, por ejemplo, una sección que se titulaba Evidencias racionales de la existencia de Dios. Vaya que disparate, ¿verdad? Y nos hizo sufrir tanto ese capítulo de Wiley, ¿no? No tiene sentido. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque era una apologética desarrollada para responder al desafío de la modernidad. Fíjense cómo la teología sistemática se puso en función del diálogo con lo racional. Por eso que se distanció de la iglesia, ¿no? Entonces, este núcleo, no hay tiempo para profundizar más en esto, pero hay un núcleo cultural, de significación cultural, cognitiva y ética. También está el núcleo de significación económica y social, cuyos estandartes más conocidos han sido los procesos de industrialización y urbanización más dinámicos de la historia, que además se han dado en el contexto del desarrollo de un mercado mundial capitalista. Ojo, nosotros que somos wesleyanos, si hay algo que debe interesarnos de la experiencia ministerial de Wesley, es que precisamente a Wesley le tocó ministrar en el momento inicial de consolidación del paradigma cultural de la modernidad. A Wesley le tocó ministrar en una Inglaterra donde la industrialización era la gran novedad. A Wesley le tocó ministrar en un momento en Inglaterra donde había personas que vivían en las fábricas, que tenían sus hijos en las fábricas, que sus hijos crecían en las fábricas y morían en las fábricas. Era un ambiente de sobreexplotación, los inicios de la modernidad. Y Wesley, en medio de ese ambiente de surgimiento de la modernidad, vamos a ver más adelante, el inicio también de una categoría masa. Por eso es que él tuvo tanto impacto cuando hizo énfasis en una decisión personal. ¿Por qué? Porque se estaba empezando a generar un ambiente donde todo operaba en función de las masas, lo masivo. Y una forma, algunos incluso estudiosos de la experiencia del avivamiento wesleyano
realmente la proclamación del Evangelio por Wesley sirvió como la única vía por medio de la cual los sectores populares tuvieron la oportunidad de hacer decisiones personales, porque en todos los otros aspectos de la vida eran considerados como masa. Hay que entender esa dimensión sociológica, ¿no?, del inicio de la modernidad. Estamos nosotros ahora en el inicio de otro paradigma. Entonces, viendo cómo él ministró, tal vez haya algunas pautas que nos ayuden a entender la práctica pastoral que nosotros debemos desarrollar al inicio de un periodo nuevo. No para copiar lo que él hizo, sino para ver detrás de esas alternativas que él llevó a la práctica, qué principios había. Y esos principios tal vez nos pueden iluminar para nuestra práctica pastoral hoy. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, los procesos de industrialización y urbanización se estaban dando en el contexto del desarrollo de un solo mercado mundial capitalista. Y el núcleo de significación política, evidenciado principalmente en el surgimiento y consolidación de los estados nacionales, empezó a surgir la figura del Estado nacional. La figura del Estado, ¿por qué? Porque declinaron las monarquías. La Revolución Francesa, como el movimiento símbolo de lucha contra las monarquías, surgieron los estados nacionales, la figura del Estado, y esta detrás del principio de la democracia como tipo ideal de gobierno y el desarrollo de los movimientos de masas. Fíjense que con el surgimiento de los estados nacionales surgía la figura del ciudadano. Antes la persona no era ciudadana, la persona era súbdita del rey. Ahora la figura era del ciudadano. El ciudadano tiene un derecho que tiene que ejercer, por lo tanto el ciudadano necesita ser educado. Por eso es que los estados entendieron que una vía para educar al ciudadano era la educación, y surgieron los sistemas de educación pública dentro del paradigma de la modernidad. Antes no existía la educación pública, ¿no? Solo tenían derecho a tener educación los hijos de los nobles, y la Iglesia Católica tenía como una forma de servicio ciertas escuelas donde se educaba a los pobres, que fue el modelo que se trajo en la conquista también, ¿no? Interesante que lo que empiezan en nuestros países en la época de la colonia son las universidades, pero no había educación primaria ni secundaria, porque esa era una educación personalizada, y para eso había que pagar. Entonces, ¿quiénes tenían educación? Solo los ricos. ¿Y cómo se educaba al pueblo? A la plebe se le educaba a través del teatro. Interesantes, ¿no? Eran grupos que iban itinerantes y a través del teatro se les iba educando, ¿no? Que básicamente era una educación catequética, religiosa, ¿no? Y ustedes han estudiado eso probablemente en sus cursos de historia de la época de la colonia. Ahora, ojo con esto. La iglesia del Nazareno surgió en el contexto de la modernidad. La estructura de gobierno que tenemos es una estructura de gobierno que responde a los criterios de la modernidad. Nosotros tenemos un gobierno representativo, donde el pueblo decide, teóricamente hablando, ¿no? El pueblo decide. Ajá. Por eso es que en nuestras iglesias locales tenemos sesiones anuales, y en esa sesión anual la iglesia elige una junta para que la represente durante el año, porque no puede estar reuniendo cada domingo. Entonces esa junta representa, tiene un poder delegado que es el poder de la congregación. Por eso es que esa junta tiene la responsabilidad de informarle al soberano, que es la iglesia, una vez al año, qué es lo que ha hecho, si es que ha hecho algo, ¿verdad? El mismo sistema se repite a nivel de distrito.
Por eso es que hay una junta consultora. Detrás de ese gobierno representativo está el hecho de que el poder de decisión reside en la base, la iglesia. Esa junta está conformada por el pastor y los miembros que la iglesia elige. ¿Por qué? Porque en nuestro sistema los ministros y los laicos deben tener la misma oportunidad de participar en las decisiones que se toman. Por eso es que a nivel de distrito tenemos una asamblea de distrito. Se supone que esa